todo lo que un ser humano puede alcanzar. Durante el curso de sus diversas vidas, el ser humano ha sido creado para que a través de múltiples encarnaciones pueda llegar a la divinidad. Para eso ha sido creado el ser humano. En el comienzo, los seres humanos vivían de acuerdo con los preceptos divinos. Entonces su proceso de espiritualización se desarrollaba sin ningún conflicto. Es decir, los seres humanos sabían el motivo de su existencia y vivían en función de ese motivo. Nadie en esas antiguas épocas se le ocurría desobedecer los preceptos divinos, porque sabían, tenían conciencia de que si practicaban cualquier fórmula que no estuviese descrita en los preceptos de la humanidad, entonces fracasarían, se irían por el camino contrario. De modo que esos seres primitivos vivían hasta 12.000 años, porque cumplían los preceptos establecidos para su vida. Pero después vino lo que se llama bíblicamente la caída paradisíaca. Fue un trance en que los seres humanos creyeron que la divinidad les prohibía aquello que los divinos practicaban. Entonces es lógico que perdieron la conexión con los dioses santos. Digo los dioses porque nosotros no podemos imaginarnos una sola divinidad dirigiendo y conduciendo los millones y millones de mundos, soles, galaxias que pueblan el espacio infinito. De modo que en esa función de conducir el cosmos infinito hay diferentes divinidades, diferentes dioses. De modo que nosotros pensamos y sabemos que todo está conducido y dirigido por los dioses santos. Entre esos dioses hay diferentes jerarquías. Hay los más elevados y los menos elevados. De modo que la escala de grados divinos comienzan por los ángeles. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, virtudes, tronos. Esa fue la escala que vio el profeta Jacob en una experiencia interna.
lo que llaman sueño. Pero nosotros perdimos el hilo de nuestro desarrollo espiritual cuando cometimos el error de desobedecer los preceptos divinos. Entonces caímos en un proceso malvado en el cual seguimos viviendo, violando constantemente los preceptos divinos, mintiendo, robando, odiando, matando. Entonces, por eso han venido a la tierra desde los cielos infinitos, han bajado diferentes seres, individuos sagrados, con el propósito de ayudar a la humanidad terráquea. Pero como ustedes saben, todos esos seres divinos que han venido han sido tratados de la peor manera, perseguidos, encarcelados, azotados, porque la humanidad inconscientemente odia lo divino y adora lo diabólico. De modo que podemos decir que la humanidad es diabólica. Por eso hay tanto conflicto en la vida, tantos crímenes, tantas guerras, tanto robo, tanta corrupción. A eso se debe, a que los terráqueos odian lo divino y adoran lo perverso. Sin embargo, esos maestros que han venido a auxiliar a la humanidad han dejado su enseñanza. Una enseñanza que solo la han tomado unos pocos. El gran maestro Jesucristo dijo que de 1001, eso hace 2000 años, que el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo eso, de 1001. Ahora será de 1.000.001. De modo que es necesario comprender que no hemos sido creados para pervertirnos, para degenerarnos. Hemos sido creados para volver al seno de nuestros creadores, los dioses santos. Así es que esta enseñanza propone que tomemos el camino que conduce hacia la generación de nuevos poderes y fuerzas espirituales, que dejemos de vivir como autómatas, como títeres, y desarrollemos en nosotros la conciencia divina. Cuando la conciencia divina se desarrolla, entonces desaparece todo lo diabólico que hay en nosotros. El odio, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo. Todas esas entidades que nosotros creemos que no las tenemos, viven en nuestro mundo interior, en nuestra morada oculta,
y nos están incitando siempre al delito. De modo que lo que propone este conocimiento, no de ahora, sino de tiempos inmemoriales, mucho antes de Jesucristo, ya existía la enseñanza para la transformación y regeneración de los seres humanos. El divino Moisés nos dejó el decálogo de la ley, los 10 mandamientos, para que mediante su práctica podamos volver al camino de la luz, para que dejemos de vivir en las tinieblas, para que nos convirtamos en seres superiores. Así como estamos llenos de tantos deseos, de tantas perversidades, estamos realmente extraviados, perdidos, sin tener una noción clara y precisa de quién somos, de dónde hemos venido, por qué estamos aquí. Esas inquietantes cuestiones del alma y del espíritu se han quedado soterradas en el olvido. Ya ni siquiera sabemos dónde está el cielo y dónde está el infierno. Creen las personas, la gente, las multitudes, en muchas cosas, en muchos dioses imaginarios, pero no quieren entender que cada uno de nosotros es un Dios en potencia, que solo necesitamos realizar los esfuerzos íntimos necesarios para salir de la oscuridad y entrar en la luz. Jesucristo, el gran Maestro resurrecto, dio enseñanzas extraordinarias. Los seres que cumplieron esas enseñanzas, llamados los apóstoles, se convirtieron en santos. Todos los apóstoles alcanzaron el título de santos, porque llegaron a realizar en sí mismos, en su propio ser interior, profundo, todo el conocimiento transmitido por ese gran ser, por esa divinidad llamada Jesucristo. De modo que nosotros les invitamos de todo corazón que trabajen dentro de sí mismos, destruyendo consciente y voluntariamente todas las entidades malignas que nos incitan hacia el error, que nos incitan hacia el delito. Muchos creen que la mentira es alguna gran cosa y mienten las personas unas a otras y se mienten a sí mismas, creyendo que están haciendo muy bien, y hasta se jactan de engañar a los otros con mentiras. Nosotros luchamos intensamente para eliminar todo tipo de falsedades y convertirnos
en personas serias. La vida no es una aventura cualquiera. La vida en realidad es un sacrificio que se debe hacer para cortar de raíz todos los males que nosotros mismos generamos con nuestras acciones, con nuestra desobediencia. Muchos creen que ser obediente es ser cobarde o algo por el estilo. El que es obediente a lo divino se vuelve por eso divino. El que acata y respeta las normas expuestas por la divinidad a través de sus individuos sagrados, inevitablemente desarrolla en su propio ser facultades superiores. Muchas veces sabemos que si metemos las manos al fuego nos quemamos. No meter las manos al fuego significa obedecer las leyes del fuego. De modo que las llamas en sí son superiores a nuestra imprudencia. Con eso quiero decir que debemos andar por la vida llenos de infinita prudencia, llenos de valor y de respeto, porque si nosotros no respetamos, nadie nos respetará. De modo que debemos desarrollar en nosotros todas esas facultades llamadas virtudes: amor, paciencia, respeto, tolerancia. Debemos llenarnos de las facultades superiores del alma y debemos destruir inclementemente todo lo que se llama defecto, hábito, manía, costumbre, para liberarnos del mal, para volvernos verdaderamente seres humanos, autoconscientes, porque de lo contrario se cumplen los ciclos destinados para vivir y morir, y de lo que era un ser humano no queda más que una basura, y toda basura va a parar al basurero. Y el planeta en que vivimos tiene su basurero y está atestado de basura. De modo que para librarnos de esa condición necesitamos una revolución. Necesitamos volvernos rebeldes, no contra las otras personas, ni contra el mundo, ni contra nada externo, sino contra nosotros mismos. Es dentro de nuestra vida interna donde están las fuerzas esclavizantes que nos hacen repetir constantemente los mismos errores, los mismos odios, las mismas mentiras, los mismos delitos contra lo divino. Dicen que el apóstol
San Pablo acostumbraba a perseguir a los cristianos y escuchó una voz misteriosa que le dijo que por qué tirabas coces, patadas a lo divino. De modo que cuando los seres humanos violan los preceptos divinos, están tirando patadas contra lo divino. Así pues que esta enseñanza ha sido elaborada con el propósito de conducir a los seres humanos hacia su realización espiritual, hacia su realización divina. No estamos aquí para convertirnos en pobres diablos. Hemos sido puestos en el escenario de la vida para que nos convirtamos en dioses, no en pobres diablos. La gente, cuando hace mofa de los otros, dice: mira ese pobre diablo. De modo que hay que dejar de ser pobres diablos y convertirnos en dioses, mediante la eliminación consciente y voluntaria de todos los defectos. Cuando no hay defectos, solo hay virtudes, poderes. Los defectos son debilidades. Muchos creen que los defectos son alguna cosa importante, que los demás nos van a temer porque somos iracundos. Pero los iracundos son personas muy débiles. Cualquier cosa los saca de quicio, porque no tienen fuerza interior para dominarse a sí mismos. Y el que no se domina a sí mismo es un débil, un pobre diablo. Les dejo la palabra por si quieren que esclarezcamos algunos puntos de todo esto que les he hablado. Una pregunta. Usted dijo al comienzo que antiguamente sí las personas sabían el motivo de su existencia, como al contrario de lo que ahora sucede, las personas no saben por qué están aquí, etc. Entonces, si ellos sabían el motivo de su existencia, ¿por qué es que cuestionaron a los dioses y incurrieron en el error que usted dijo? Porque los creadores de la humanidad dejaron un capítulo abierto donde dice libre albedrío, una cláusula para el comportamiento humano, el libre albedrío. Pero la sabiduría divina dice: haz lo que quieras, esa es la única ley. Pero piensa que de todos tus actos tienes que dar cuenta. De modo que la humanidad está dando cuenta de sus actos, de su rebeldía sin causa y con mucho efecto. Así es que esos seres humanos que se llamaron lemures o tercera generación humana creyeron que podían desafiar los preceptos divinos y violarlos impunemente. De modo que desde la vida paradisíaca pasaron a la vida infernal. De la vida inmortal pasaron a la vida mortal.
Por eso las sentencias fueron: ahora conocerás la muerte. Ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora parirás tus hijos con dolor. Todas esas sentencias se refieren a aquella humanidad que es la misma de hoy en día. Así es que pasamos de ser inmortales a ser simples mortales. Cualquier resfriadito nos tira a la cama y hasta nos quita la vida. Y es claro que si entramos en el círculo de la muerte, entonces vinieron todos los factores que producen la muerte, llamados enfermedades. Así es que, utilizando el libre albedrío, esos seres cambiaron la primogenitura por el plato de lenteja. Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Eso significa cambiar lo elevado por lo rastrero. Algunos han debido salvarse, ¿no, maestro? Muchos. Yo estaba presente en ese trance y no me dejé llevar por toda esa sofistería barata de que los dioses no querían que los humanos hicieran así, porque así lo hacían ellos, los divinos. Creyeron que los dioses se comían el fruto prohibido, pero que los humanos no debían comer. La lógica del absurdo. Traer al nivel de nosotros la conducta divina es absurdo. Así es que no podemos pensar en dioses pecadores, porque si los dioses fueran pecadores, entonces estarían aquí con nosotros pagando sus pecados, ¿verdad? Maestro, por favor, ¿podría aclararnos la parte en que dice que los dioses podían comer lo prohibido y nosotros no? Sí, esa fue la filosofía que inventaron los humanos de la tercera raza para dedicarse a eso que se llama pasiones, bajas pasiones. Eso fue el punto que tomaron como partida para ponerse a practicar lo inconveniente, lo estúpido, muy parecidos a esos hijos de ricos que teniendo todo no se dedican a esparcir el bien, sino que se dedican a la corrupción, a las drogas, a la prostitución, al robo, al crimen. Así hicimos los humanos en esa época de la caída paradisíaca. Cambiamos todo por nada. Cambiamos lo divino por lo absurdo. Y así fue como nos perdimos. Han venido los maestros, los dioses se han encarnado para auxiliarnos y no hemos obedecido, porque nos parece que el no obedecer es alguna gran cosa. Sin embargo, el no obedecer es, como les dije, meter las manos al fuego, porque somos muy valientes, muy machos, ¿qué será? Yo no le tengo miedo al fuego.
Metemos las manos y se nos hacen chicharrón. ¿Verdad, profesor Muñoz? Así es que todos los sufrimientos humanos tienen sus causas en esa falta de obediencia. Todos hemos sido hijos y todos hemos sido padres. Y sabemos que los hijos traen el germen de la desobediencia. Y por eso se andan rompiendo la cabeza ahí por el mundo. Los padres, como ya se han roto la cabeza, le están advirtiendo. Pero esta humanidad no aprende por cabeza ajena. Aprende es a palos. Maestro, en esa caída paradisíaca que también nos habla la Biblia, ¿no es cierto? ¿Realmente la mujer tuvo un papel predominante en esa caída? Como hasta hoy día, la mujer tiene un papel preponderante, porque tiene un órgano especial que se llama la vagina, y esa vagina enloquece a los llamados hombrecitos o varoncitos. ¿Y qué hacen? No quieren tener una sola vagina, quieren tener varias. ¿Y cuál es el resultado? ¿Es bueno el resultado del adulterio? No es bueno. Nos trae graves consecuencias. Esa es la causa de la preponderancia femenina. ¿Captas? Sí, pero una pregunta más sobre eso. Diga. ¿Todas son así? ¿Cómo? ¿Todas las mujeres son así? ¿O hay excepciones? En el reino del Señor hay espinas y hay flores. No todas son flores ni todas son espinas. ¿Captas? Bien. Una pregunta. ¿Puede una hombre, digamos una mujer, cambiar la esencia de lo que siente, lo que es? Como si es una espina, pues que la esencia no cambia. Eso es precisamente lo que queremos. El cambio y crecimiento de la esencia. Cuando fue creada la mujer, lo primero que Dios le advirtió al hombre y a la mujer: creced y multiplicaos. Se ha multiplicado la humanidad hasta tal punto que ya hay exceso de gente sobre la tierra. Pero todos son pigmeos, chiquitos, pobres, imbéciles. No hubo el crecimiento de la esencia. La esencia se ha quedado sin crecimiento, subdesarrollada. De modo que a través de múltiples esfuerzos y luchas íntimas logramos el crecimiento de la esencia. Y en la esencia están los factores divinos: la paz, la paciencia, la honestidad, el amor, la justicia, el perdón. Todo eso está en la esencia. De modo que una esencia desarrollada significa un individuo sagrado, un hombre de verdad, una mujer de verdad, plena de fuerza y de sabiduría. Pero hay que luchar muchísimo, porque hemos caído muy bajo. De modo que como hemos caído muy bajo, tenemos que subir con supremos esfuerzos hasta alcanzar la cima de la montaña, es decir, el regreso a la divinidad.
Dígame, profesor. Maestro, los defectos que tenemos los estamos arrastrando desde vidas anteriores. Así es. Los defectos son la causa de la pobreza del nivel de ser. Y como ya les he dicho muchas veces, el nivel de ser atrae las circunstancias de la vida. De modo que de ninguna manera debemos considerar que hay algo injusto para con nosotros. Todo lo que hay son consecuencias. Todo lo que vive el ser humano son consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De sus errores pasados. Todo error genera una consecuencia. Hasta el hecho más simple. Una mujer casada le da un beso a un hombre que no es su marido y eso genera una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que eso siempre llega a los oídos del marido. Un varón se pone a agarrar las manos de una dama que no es su esposa y llega a los oídos de su esposa. Y se forma lo que los mexicanos llaman la gorda. Se formó la gorda. Así es que en la vida debemos vivir prudentemente, sabiamente, obedientemente, para que nuestra vida pueda transformarse. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo martes para que sigamos estudiando estas inquietantes cuestiones. Buenas noches.